Debido a que esta semana tenemos dos fiestas de precepto, ¿verdad? Una es la Epifanía, los Reyes Magos, que ya hemos tenido la meditación, y este domingo celebraremos también el bautismo del Señor, la gran fiesta que cierra la Navidad y abre el nuevo tiempo ordinario, ¿verdad? Un nuevo tiempo que comienza, aunque también es cierto que, que la Navidad se cerrará definitivamente el 2 de febrero con la presentación. Hasta entonces se pueden mantener los adornos de Navidad en casa. Es una antigua tradición eclesial, ¿verdad? Que aunque cerramos este tiempo de Navidad tan bonito, hoy, este domingo, eh, realmente podemos mantener la alegría y es más, podemos mantener la alegría todo el año teniendo un misterio en el salón y en la habitación. Es la maravilla de poder contemplar siempre la encarnación, que es uno de los misterios fundamentales de nuestra fe. Acordaos que misterio no es algo que no se entienda, algo que no tenga luz. Misterio es una palabra preciosa. Lo que significa realmente es un acontecimiento que salva, algo que ha ocurrido para nuestra salvación. Por eso es el misterio de la Pascua, ¿verdad? La pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nos salva. Toda la vida de Cristo es misterio para nosotros, es un acontecimiento que nos salva. Todos los acontecimientos de la vida de Jesús, puesto que Él es nuestro Salvador, puesto que Él es Dios, todo en la vida de Jesús nos salva, porque en todo encontramos la gracia de Dios para poder vivir, ¿verdad? Pues hoy se acaba, perdonadme que siempre digo verdad, verdad, verdad. Es una muletilla, ya lo siento, voy a intentar quitármela, a ver si lo consigo, pero me va a costar. Pues esto, hoy acaba la Navidad y empieza el tiempo ordinario, un tiempo ordinario que estrenamos. Ya sabéis que el año para los cristianos no empezó el 1 de enero, empezó con el Adviento. Ese fue nuestro año, no solo el litúrgico, sino el año real. Pues en estas lecturas vamos viendo, tomamos las lecturas de hoy, ¿verdad? Y lo vamos a ir leyendo despacito. Lectura del libro de Isaías. Este es el capítulo 42 de Isaías. Este Isaías, ya sabéis que si Isaías hubiera sido una sola persona, habría vivido más de 90 años con capacidad de escribir. Imposible. O bueno, por un milagrazo. En todo caso, habitualmente se suele dividir en varias etapas, como si fuesen varios los profetas que luego se agrupan en torno a la gran figura de Isaías. Pues estamos ya en un Isaías que ha conocido a Ciro, que ha conocido la vuelta de Israel a la tierra prometida, a la tierra que Dios le regaló. Y nos dice esto Isaías. Esto dice el Señor. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Esto es importante porque entronca con el pasaje que vamos a leer del Evangelio. Mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Esto también es importante. San Pedro nos va a hablar de que Jesús es el ungido. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. Mira, ya os puedo ir adelantando una cosilla. Eh, Jesús es Dios, desde luego, pero también es hombre. Y en su naturaleza humana necesitaba llenarse del Espíritu Santo. Por eso es el ungido, por eso el Espíritu Santo desciende sobre él. No es simplemente una manifestación, es también una realidad que Jesús necesitaba. Como todos hombres, Jesús necesitaba los sacramentos, no los que nosotros tenemos, sino la gracia de Dios. De alguna forma Dios le estuvo dando la gracia que Jesús necesitaba. Dice el Evangelio de la infancia que Jesús iba creciendo en gracia y en sabiduría. Crecía también en gracia. Fijaos, la Virgen María es la llena de gracia y sin embargo también crecía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el ser humano con 4 años que el ser humano con 30. No es lo mismo la capacidad de amor con 4 años que la capacidad de amar con 30 años que con 80 años. Esto es
esto nos tiene que hacer meditar, que podemos crecer. Mirad, hay una herejía que yo detecté en un movimiento que básicamente venía a decir que el alma humana nacía perfecta. No es cierto. El alma humana nace tocada por el pecado original. Dios la crea limpia, pero en cuanto toca el cuerpo, como el alma informa el cuerpo, es un cuerpo que ha sido engendrado en el pecado original, ese alma queda afectada por el pecado. Y de hecho, comprobamos, constatamos que el alma también va creciendo con el desplegarse los años. No tenemos esa experiencia en nosotros, ¿verdad? Porque lo confundimos muchas veces con nuestro propio pecado y a veces parece como que nos destruimos en vez de crecer, pero contemplando a la Virgen María y contemplando a Jesús, nos damos cuenta que efectivamente Jesús había cosas que antes no sabía y que luego empezaba a saber por un desplegarse de la gracia en él. Esto es muy importante, mirad, en las dos naturalezas de Jesús eh, se da algo impresionante. Y es que Jesús, ¿os suena que renunció a sus prerrogativas de Dios y pasó por uno de tantos tomando la condición de esclavo? ¿Os suena, verdad, este himno de San Pablo? Pues es que efectivamente Jesús, aunque en su naturaleza divina lo sabía todo, al pasar a la vida de Jesús como hombre, toda esa ciencia divina no la podía abarcar. Y de hecho, para que Jesús pudiera adquirir virtudes también intelectuales, tenía que ir creciendo en esa sabiduría, tenía que ir aprendiendo. Jesús aprendió un oficio, Jesús aprendió unos modos, Jesús incluso tuvo que aprender modales también. Los modales no son moral, es en cada región cambian. No es una cuestión moral, aunque efectivamente puede haber un acto moral de renunciar a cualquier modo humano, de tal forma que te hagas desagradable porque a ti te dé la gana. Pero, pero lo que en un pueblo es frotarse la nariz, en otro es darse un beso en la mejilla y en otro es darse dos besos en la cara, ¿verdad? De alguna forma, lo que nos tenemos que dar cuenta es que incluso cuando Jesús se va al templo, no les dice nada a sus padres, y eso es una lección que tenía que aprender también. Jesús tenía que decirle a sus padres dónde se iba a ir, por una cuestión de educación simplemente, y Jesús tuvo que aprender esa lección, ¿verdad? Pues no solo eso, también Jesús aprendió a leer, también Jesús aprendió las escrituras, Jesús a lo largo de su vida aprendió muchísimas cosas, y otras muchas que el Espíritu Santo le iba revelando a medida que Jesús iba madurando, de tal forma que cuando llega el bautismo del Señor, que cuando llega este día, el Espíritu Santo desciende sobre él, lo unge, lo inunda, lo, lo, lo llena con su presencia. Y a partir de ese momento sí que podemos decir que Jesús ya sabía en el bautismo todo lo que tenía que hacer, todo lo que iba a pasar, todo lo que necesitaba para cumplir su misión. De niño no lo sabía. De hecho, de niño tuvo que aprender que él realmente era hijo de Dios. Fue creciendo en él la conciencia y la certeza de ser el hijo de Dios. Pero a partir del bautismo sí se puede decir que a partir de este momento ya conoce cuál es su misión. En esta lectura de Isaías es precioso porque esta lectura nos está reflejando no solo la misión, sino cómo la va a cumplir. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Ya nos va diciendo cómo lo va a hacer. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Esto es impresionante. Muchas veces en nuestra vida, en mi ministerio, me hubiera encantado romper cañas cascadas. Me hubiera, con violencia al final, habría apagado muchos pábilos vacilantes. Y Jesús no lo hace.
Jesús no usa violencia. Jesús nos busca a cada uno con infinita ternura, con infinito cariño, sin rompernos. Otra cosa es que luego uno decida irse, pero no ha sido porque Jesús usara violencia, ha sido porque tú por tu pecado no eres capaz de asumir la verdad. Pero, y esto es muy importante, porque de la misma forma que Jesús hizo, así tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos ir quebrando a las personas, nosotros no podemos ir cargándonos a todo el mundo. Nosotros tenemos que hacer las cosas tal y como las hizo Jesús, o por lo menos intentarlo, porque nos tenemos que identificar con Jesús. Eso es lo que hemos aprendido en Epifanía, ¿verdad? Y es lo que hemos aprendido precisamente en las lecturas del día que estoy grabando este vídeo, que es que nos tenemos que identificar, tenemos que llegar a ser como Jesús. Manifestará la justicia con verdad. No es manifestará una misericordia sin verdad. No es manifestará una misericordia que nazca de la pena. Eso ya lo hemos visto en otro vídeo. Al fin y al cabo, de lo que se trata es la verdad os hará libres, la verdad es lo que nos salva. Nos tenemos que dejar de tontunas y decir las cosas con infinita caridad, pero también con una profunda y clarísima verdad, porque sin verdad no hay salvación, porque sin verdad no puedo corregir mi vida, porque sin verdad no puedo tirar para arriba, porque sin verdad no sé lo que Dios quiere para mí, porque sin verdad no sé qué es lo importante en mi vida. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará. Igual que no romperá la caña cascada, él tampoco se romperá. Y tampoco vacilará. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y por eso es tan importante que nosotros nos formemos en la escuela del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener también esa firmeza en la fe, esa firmeza en la moral, saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. En su ley esperan las islas. Todo el mundo espera la voluntad de Dios. Todo el mundo espera la palabra de Dios que nos llega en Cristo. Necesitamos esa palabra. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Es espectacular. Como un padre que lleva a su hijo de la mano, así lleva Dios a Jesús, así lleva Dios a su ungido. Aprendió sufriendo a obedecer, ¿verdad? Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo. En la sangre de Cristo, en la cruz de Cristo, tenemos la alianza definitiva, tenemos la alianza que ya no acabará, tenemos la alianza de un pueblo nuevo y una estirpe sacerdotal, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esto es lo que nos trae la cruz de Cristo. Y luz de las naciones. Todas las naciones tienen que formar parte de este pueblo de Dios. Y ahora dice, para que abras los ojos de los ciegos. ¿Os acordáis cuando San Juan le pregunta si eres tú el Mesías? Le dice, los ciegos ven, para que saques a los cautivos de la cárcel y de la prisión a los que habitan en tinieblas. Es tremendo. Jesús ha venido para esto. No ha venido para sanarnos de enfermedades, no ha venido para decirnos, no os preocupéis, que no pasa nada, que nadie se condena. No, 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 no. Ha venido para librarnos de la condenación. Precisamente la condenación es una posibilidad real que yo me gano con mi pecado, con mi no darme la gana, entregarme al Señor y amar y vivir los sacramentos. Pues el Señor ha venido a librarme de esa cárcel, de esa prisión a los que habitaban en las tinieblas. Las tinieblas, la falta de verdad, la falta de la luz de Dios, la falta de formación, es una prisión. Y Cristo ha venido a sacarnos de ella. Y para eso estamos nosotros, los curas, los catequistas, tanta gente que hace apostolado, tantos que intentan dar formación a sus hermanos, ¿verdad? Una vez participé
en una institución de la Iglesia que una de las pasiones dominantes era formar a la gente, dar formación. Otra era la confesión y otra era la unidad. Pues de alguna forma esto se me quedó y esto es lo que tenemos que buscar siempre, la unidad, la confesión, el llevar a la gente a confesarse, el darles la misericordia, la gracia de Dios en vena y por fin formarles bien para que sepan cómo tienen que vivir, para que sepan lo que Dios quiere para ellos, para que sepan todo lo que Dios es, en la medida en que nosotros podemos conocerlo, para poder disfrutarlo, para poder vivirlo, para poder amarlo. Pues esta es la primera lectura preciosa que ya nos indica cómo va a realizar Jesús su misión y qué misión tiene. Luego el Salmo es precioso, ¿verdad? El Señor bendice a su pueblo con la paz. Acordaos que es la paz, la tranquilidad en el orden, esa es la paz. Y esa paz solo la trae la caridad, que es el anhelo de Dios por sí mismo. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. ¿Cuántas veces nos confundimos y pensamos que tenemos que hacer y hacer y hacer? Y a veces nos olvidamos de que nuestra primera misión es postrarnos, es reconocer que solo Dios es Dios. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Aclamad al Señor. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. Si os dais cuenta, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas en el Génesis. Luego, las aguas del mar embravecido, que es a lo que los judíos tenían miedo, pues por encima de todo esa agua torrencial resuena la voz de nuestro Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz en medio de los mares, en medio de los océanos, en medio de todo torrencial. El Señor impone su orden y esa es nuestra paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: ¡Gloria! El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. No pasará. Su voluntad no pasará. Su palabra no pasará. Y en su templo habitaremos tú y yo. Y llegamos a la segunda lectura, que es lo que os he dicho en principio de la carta de Pedro, ¿verdad? A ver. Fenomenal. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practique la justicia. No es la carta de Pedro, son los hechos de los apóstoles. Sea de la nación que sea. Está hablando Pedro después de haber bautizado no me acuerdo el nombre, cuando baja el telar con todos los animales y tal, y dice: no, yo, levántate, mata y come, ¿cómo vas a llamar impuro algo que yo he hecho puro? Como diciendo que todos tienen acceso a Jesucristo, que todos tienen acceso al bautismo, sean de la nación que sean. Pues esta es la enseñanza que sacó Pedro ese día, ¿verdad? Y dice: envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Nos ha mandado su palabra para hablarnos de la paz que va a traer Cristo. Mira, la paz no la vas a conseguir tú con tu esfuerzo. La paz no la vas a conseguir tú porque ames mucho. La paz solo te la puede dar Dios. Porque la paz es que tú eres amado, que Dios te quiere. Esa es la paz. Eso es lo que nos conduce a la paz. Y eso es lo que nos hace que nosotros queramos corresponder, que nosotros queramos responder. Amor con amor se paga. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios. Esto aquí entronca con esa primera lectura. Ungido por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero ¿qué pasa? Que es que Jesús no era Dios y entonces solo podía hacer los milagros, pero Dios estaba con él. Es que
os recuerdo, y lo hemos hablado ya al principio, que Jesús renunció a sus prerrogativas de Dios. De alguna forma, sí que podemos ver que en su vida mortal, todos los milagros que hacía Jesús los hacía con el poder del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque muchas veces se dice, no, es que como Jesús era Dios, entonces es que podía hacer tantas cosas buenas. Y lo que Dios nos dice es que tú tienes que ser también Cristo, que tú tienes la misma misión de Cristo, que tú tienes que seguir salvando al mundo. Esa es la misión de la Iglesia, ¿verdad? Y por eso es tan importante que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo para poder vivir esa misión, para poder hacer lo que hacía Jesús, para poder seguir desarrollando esa obra de salvación que nosotros tenemos que continuar. No es que Jesús tuviera un poder enorme y que nosotros no lo tengamos. Tienes el mismo poder de Cristo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está deseando llegar hasta ti. De hecho, muchas veces ha podido llegar a través del bautismo y de la confirmación y sin embargo tú anular sus efectos, encadenándole y arrojándole en la última de las mazmorras de tu alma a través del pecado mortal. ¿Cuánta gente se habrá confirmado en pecado mortal? ¿Cuánta gente se confirmó y luego lo celebró pecando, con lo cual perdió ya ese Espíritu Santo? ¿Cuánta gente hay que no deja que el Espíritu Santo obre porque no se fían o porque no saben cómo abrirle la puerta o porque se piensan que todo lo tienen que hacer ellos y no se ponen de rodillas y no contemplan y no piden y no suplican y no se dan cuenta que, que se tienen que dejar amar, que no se trata de merecérselo, sino que todo empieza dejándote querer. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios estaba también luego con los discípulos, con los apóstoles, cuando siguen extendiendo esa palabra y esos milagros, que de hecho los apóstoles hicieron más milagros que Jesús. Es que esto es tremendo. Es lo que, porque Jesús ya nos lo prometió, haréis las obras que yo hago y aún mayores, porque yo voy al Padre para interceder por vosotros. Pues esto es lo que Dios quiere, fijaos. Todo esto que le pasó a Jesús hoy con el bautismo, toda esa gracia que recibió, toda esa fuerza que recibió, todo eso que él habría aprendido a disponerse con la obediencia. ¿Tú quieres poder recibir también todo ese Espíritu Santo? ¿Tú quieres recibir toda la fuerza de Dios? Obedece, obedece a Dios, haz lo que Dios te pida, cumple el Evangelio. Y entonces el Señor podrá hacer maravillas en ti, porque juntos romperéis todas las puertas de tu alma. El bautismo del Señor, lo que nos está diciendo, la fiesta del bautismo del Señor, lo que nos está indicando es que eso tú también lo puedes vivir, es que eso tú también lo tienes que querer vivir. Y seguimos con el Evangelio. Ella es Juan, ¿verdad? En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Lo que os estoy diciendo es Jesús el que nos da ese Espíritu Santo para que podamos vivir su misma vida, para que podamos tener su misma gloria, para que podamos resucitar su misma resurrección. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y el Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y aquí hay dos cosas que yo quiero ver con vosotros, pero despacito, a ver si lo conseguimos. La primera es, eh, tú eres mi Hijo amado. Mirad, todos somos el Hijo amado de Jesús. Solo hay una diferencia entre Jesús y nosotros. De hecho, Jesús en el mismo Evangelio, cuando se está despidiendo de nosotros, nos lo dice. Nos dice clarísimamente
Igual que el Padre me ama, así os he amado yo. Igual que el Padre me ama, así os ama Él. ¿Verdad? Y no necesitáis que yo le pida, porque el Padre me ama. O sea, porque el Padre mismo os ama a vosotros. Con lo cual, Dios nos ama igual que ama a Jesucristo. Es espectacular. Aunque seas un pecador impenitente, Dios te ama como ama a Jesús. Eso es lo que hemos aprendido en el bautismo. Y la segunda lección que sacamos es: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y eso ya no lo vivimos todos. La complacencia es un orgullo de Dios. La complacencia es un disfrutar de Dios. La complacencia es un, un hacerle feliz a Dios. Y eso solo lo podemos hacer si tú y yo llegamos a ser como Jesús. Si tú y yo llegamos a obedecer a Dios como le obedeció Jesús. Si tú y yo llegamos a resucitar con Él después de haber pasado por la cruz. Esa es nuestra vida, eso es nuestro camino, eso es lo que el Señor quiere para nosotros y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Tú estás dispuesto a complacer a Dios o pasas de todo? Pues esto es lo que nos tenemos que plantear hoy en nuestro día. Si, si, si yo quiero satisfacer a Dios, si yo quiero ser el que haga descansar a Dios. Y hay un último punto que me quería referir hoy. ¿Por qué el Espíritu Santo baja en forma de paloma? Yo hubiera bajado en forma de dragón, ¿verdad? Para que todo el mundo se diera cuenta. O de un águila imperial, ¿verdad? Y sin embargo, el Espíritu Santo desciende como una paloma, como un animal sencillo. Y es que al final volvemos a la primera lectura. La caña crexada no la crebará, el pábilo vacilante no la pagará. Es tremendo el respeto y el cariño con el que Dios entra en nuestra vida, en nuestra historia. Es tremendo que el día de Navidad Jesús entró desnudito y pesando 3,5 kilos. Es que es impresionante ver la sencillez con la que Dios hace las cosas. No hubo rayos, no hubo centellas, simplemente hubo noche y el llanto de un niño. Pues hermanos míos, hoy que se termina Navidad y que empezamos el tiempo ordinario, vamos a pedirle al Señor que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo para que nosotros también podamos hacer las obras que Jesús hace. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios os bendiga, hermanos.